Hi, everybody. Welcome back. Johnny Romero here, tuned in with InterSys, and we are continuing our series, hashtag more than bilingual. As you know, we've had a number of bilingual professionals sharing their story, sharing their culture, as well as their journey with, using the gift of language and communication to be able to really make an impact in their local communities. So today, I have the pleasure and privilege of having with me Ale Ospina, who is someone who is also very talented and bilingual, but also someone who is in this space of um, actual voiceover work, which is very interesting and something that we're going to be discussing in Espanol. So, as you all have seen, I had one episode in Portuguese, and naturally, I have to also have at least one and probably number of episodes in Spanish. So, from this point forward, all of you listening in, we are going to have this conversation in Spanish. Feel free to, again, if you haven't already, like and subscribe and follow the hashtag more than bilingual series. And I'm going to also now switch over. Bienvenidos todos a esta serie de entrevistas y conversaciones con profesionales que hablan diferentes idiomas o lenguajes y utilizan este don de ser bilingüe o multilingüe con el fin de tener no solamente una profesión, pero llevar a cabo un trabajo que tiene un impacto positivo en sus comunidades. Y conmigo hoy tengo el privilegio de tener Ale Ospina, que es en sí locutora, pero también tiene ella su empresa y su sitio en línea, Siete Voices. Asimismo, un poco de Spanglish ahí, ¿no? Que no conocemos que Voices es voces, pero el nombre de su sitio en línea es Siete Voices, una voz que conecta culturas y marcas. Bienvenida, Ale, y gracias por aceptar mi invitación. Hola Johnny, muchísimas gracias, ¿no? A ti, muchas gracias por este espacio que has creado para que podamos contar todas las historias que hay detrás de nuestra jornada en otro país, como inmigrantes, como dijiste tú, forzadamente bilingües, pero eso trae una muy buena oportunidad para todos para seguir un camino personal y profesional donde se descubren cosas muy bonitas. Entonces, muy agradecida de estar aquí contigo hoy. Excelente. Pues como mencioné en esta serie de conversaciones, hemos tenido un sinnúmero de profesionales de diferentes lugares, diferentes países que han compartido cómo ellos utilizan su don del habla, de ser bilingüe o multilingüe. En el caso de usted, pues aquí veo que tiene varios talentos, ¿no? Entre eso, el trabajo de ser, el trabajo voiceover y bilingüe, locutora, navegadora cultural certificada y intérprete médico, son diferentes dones, ¿no? Que se puede ver que ha podido aprovechar. Vamos a hablar primeramente de dónde eres, su origen, su cultura, de dónde se origina. Es una pregunta compleja porque toda mi familia es de inmigrantes, toda mi familia es libanesa y palestina. Mis abuelos y mis bisabuelos por lado y lado emigraron hace 100 años a Américas, a las Américas, llegaron a México, ahí nacieron parte de mis abuelos, después a Chile, yo por eso también tengo la nacionalidad chilena y terminamos en Colombia. Soy colombiana de origen libanés, en conclusión, y bueno, y nacida en Bogotá y ahora vivo en Estados Unidos, en Denver. Soy familia de inmigrantes y sigo siendo una inmigrante. Wow, es una mezcla bien interesante, ¿no? Una Entonces, combinación rarísima, pero bonita. La forma en la que crecí, claro. esas mezclas son lindas porque conoce uno de muchas culturas y trae eso muy arraigado en su forma de ser. Y por curiosidad, entonces, ¿cómo era la gastronomía en su casa? ¿Era una mezcla también de diferentes comidas típicas? ¿Qué incluía? Así es, porque mi abuela y mi bisabuela hablaban en árabe todo el tiempo y bueno, yo decidí que ya eso yo me iba a morir sin, sin aprender eso porque es muy difícil, el árabe es muy difícil. Y mi abuela cocinaba para mi abuelo comida
libanesa y ella cocinaba su comida palestina, pero al mismo tiempo también tenías los frijolitos, el ajiaco, la comida colombiana, el sancocho. Entonces era una mezcla entre la comida árabe, que es un poco complicada, los ingredientes no se consiguen fácilmente y mi abuela era una experta en cocinarla, y la comida colombiana. Era la fusión de todo al mismo tiempo, no solo en la comida, sino en la cultura. Por ejemplo, el café colombiano, pero hacían café árabe, que es un poco más espeso y un poco más chiquito, pues Ujú. porque tan espeso no te quieres tomar una taza como el café que te tomas normalmente. Entonces esa mezcla de culturas, así fue que crecí y fue de verdad muy bonito. Inclusive hablar de eso lo empieza uno a transportar atrás y fue muy bonito. Entonces, sin preocuparse de calorías, ¿qué sería el No, plato que más te gusta si no fuera preocupación de lo que era las calorías y todo, que pudiera comer todos los días? es una pregunta muy injusta. Es imposible, esa comida árabe era absolutamente deliciosa. La comida palestina, por ejemplo, una cosa que llamaban sombreritos, porque los niños lo ven como sombreritos, que es una harinita que está con carnecita adentro y con ajo. Los árabes usan mucho ajo, con una salsita también en ajo, era absolutamente delicioso. Los indios de parra, que son un poco más conocidos, la parra es la hoja de la uva, y con eso Ujú. cubres, adentro le ponen carne y arroz. Aquí yo he descubierto que en Denver, así lo hacía mi abuela, y calientes, aquí he descubierto que los hacen fríos con vegetales adentro, pero el concepto del dedito forrado con estas hojas como con ajo, con limón, es muy típico. La Ah, pregunta muy es muy bien. injusta. La comida árabe es absolutamente deliciosa. Eso sí, me volví muy, muy, muy estricta con quien me da comida árabe, porque crecí con una persona que es de esa cultura, y además, y para empeorar todo, mi abuela hablaba con muchos términos chilenos. Entonces, nací confundida, crecí confundida, mezclada por todas partes. Entonces, eso también me generó mucha afinidad a lo que pasa hoy en día en mi vida, y eso lo agradezco también. Muy bien. Entonces, llegaste a Estados Unidos y veo que has podido aprovechar diferentes oportunidades. Vamos a hablar entre esas, lo de ser este trabajo de voiceover, porque se oye esa expresión y se piensa en doblaje. Y Ujú. en sí hay una diferencia entre estas diferentes artes, ¿no? De lo que es el doblaje y también lo que es el voiceover. Explícanos cuáles son estas diferencias y cosas que son particulares, ¿no? De esta disciplina de poder ser el trabajo de voiceover y cómo llegaste a entrar en ese campo. Pues mira, en Colombia es un poco difícil. En Colombia, digamos que en nuestros países, yo creo que es difícil a veces alcanzar los sueños, ¿no? Yo crecí oyendo que si yo no iba a ser médico, abogada o administradora de empresas, me iba a morir de hambre. Entonces yo tengo 47 años, no me da pena revelarlo, y en mi época pasaba eso, a los de mi generación nos pasaba eso, ¿no? Que qué carrera estudió, que en dónde estudió, y seguir pasiones como quiero ser músico, poeta, actor, eso era morirse de hambre. O como decía mi abuela en esa época, se va a volver hippie, marihuanera, porque eso era lo que ella decía. Entonces a uno le truncaban esos sueños desde chiquito, y terminaba uno estudiando una carrera que sí le sirve. Yo terminé estudiando administración de empresas, pero me sirvió y sigue sirviendo. A todo el mundo yo creo que le sirve saber cómo administrar algo en su vida. Pero esa pasión se quedó frustrada, y yo creo que en nuestros países, cuando uno no pertenece a ciertos grupos, es muy difícil alcanzar ese tipo de sueños, y nuestros países sí requieren ese tipo de profesiones a veces porque esos círculos son muy cerrados. Yo, sin embargo, empecé mi carrera buscando eso y estudié, aparte de administración de empresas, estudié teatro, estudié improvisación, y hacía mucho teatro cuando estaba más joven. Y ya después me fui por el lado de mi carrera, ¿sabes? Estudias algo, consigues un trabajo y tienes que seguir ahí, pero siempre yo seguía con mi cuento de yo le hago la voz para eso, y hacía voces en radio, y dirigí un tiempo voces en Telemundo, y bueno, y hacía ese tipo de cosas, pero muy como por el ladito, como tratando y tratando, y no lo lograba por lo que precisamente no era conocida, y pues era muy joven, pero eso siempre se me quedó, y siempre hacía cosas de ese tipo muy tímidamente. Cuando llego a Estados Unidos, encuentro una oportunidad, y es un mensaje lindo, donde uno llega y uno tiene que buscar la oportunidad. Uno, lo que tú decías, y te lo agradezco mucho, que decías que yo soy talentosa, todos somos talentosos en algo, todos tenemos talentos
que no los vemos porque de pronto estamos inmersos en nuestro mundo, en lo que nos tocó y esa es la vida, pero yo siento que si uno da su milla de más y si uno realmente intenta todos los días con perseverancia buscar lo que lo hace feliz, porque mi experiencia y veo que es que lo que uno lo hace feliz es para lo que uno es bueno porque uno lo disfruta. Y uno lo hace de manera natural, ¿sabes? Cuando sientes que tienes que hacer algo que como que no te entra, que como que no te gusta, esa pasión no existe. Cuando existe la pasión por algo, a ti te queda fácil cualquier cosa. Y creo que buscarlo es uno de los objetivos más grandes que debe tener el ser humano, buscar ese talento. Y siempre te das cuenta de cómo debes seguir aprendiendo. Cuando yo llegué aquí, aproveché de una manera sana que a la gente le encanta cómo hablo. A todo el mundo le sonaba aquí que yo hablaba como en las telenovelas. Entonces me parecía chistoso porque yo hablaba normal, ese acento, ese acento, ese acento. Y mi facilidad de siempre de poder hablar con tranquilidad con la gente y que para mí el micrófono es una pasión y hablar y por eso me encantaba el radio. Poco me gusta hacer video, estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Me gusta estar detrás del micrófono Sí, sí. y eso empecé a tener mucha experiencia con eso y aquí desde que pisé me enlacé con una emisora que es el único noticiero en radio en español en el estado de Colorado y empecé a presentar el noticiero 2 días a la semana, después uno, y después ya los trabajos me impedían estar desde tan temprano en las 3 horas, pero sigo, empecé en esa época, hace 5 años que llegué a hoy, todavía sigo presentando todas las mañanas las noticias internacionales en radio. Y me Wow. encanta, podría hacerlo el día entero. No es así, pero a veces reemplazo al director, a veces hago cosas en radio que se necesitan, pero fijo, presento las noticias todas las mañanas. Y eso me fue llevando, ay, tú eres la de radio, ¿por qué no nos haces esta voz? ¿Por qué no nos haces la otra voz? El mundo del voiceover y el doblaje es un mundo desconocido, es un mundo como de estos tipos de profesión que hay detrás y nadie sabe qué pasa. Ujú. Me fascina la Coca-Cola, o si oyo el nuevo comercial de este detergente, cómpreselo, pero nadie me dice, oye, qué voz tan bonita, o quién es el que actúa así, o quién es el que está detrás. Son de ese tipo de profesiones que están detrás de las cosas que pasan. Y, aquí me empezaron a contratar, y como digo yo a mis compañeros que hacen voiceover, talentos, muchos que ni conozco en persona, yo empecé al revés. Todos estos talentos que hacen voces en Disney, en Pixar, que hacen doblajes para Paramount Picture, Netflix y todas estas grandes marcas, empiezan estudiando muchas cosas y empiezan haciendo audiciones y generando unos demos que son costosos y buscando si vives en Estados Unidos, porque los dos mercados son distintos, agentes para que puedan conseguirte clientes. Si llega uno en paracaídas, pues como al revés. Entonces eso me pasó a mí por llegar a Denver, a una ciudad, a un estado muy diverso, donde mi acento y mi voz eran un atractivo y donde mis relaciones me permitían hacerlo. Que esta voz para esta galería de un museo, que esta voz, que es que estamos haciendo el censo, necesitamos a alguien como tú para que haga las voces. Y empiezo a acumular yo un montón de portafolio y en algún momento que me entró mi crisis, que no sé cuándo entra, pero yo tengo 5 hijos y a veces me entran crisis de vida, que le entran a uno y le entran, no sé cuánto voy a vivir, yo ya no quiero más esto, quiero dedicarme a lo que me apasiona y lo voy a buscar, pero ¿será que sí o será que mejor? Y empiezan en esas y decido que quiero dedicarme a lo que toda la vida me ha apasionado, que es la voz, el micrófono y el radio. Que ojo que son cosas distintas. Parte de mis batallas diarias es salir de la locutora para poder hacer voiceover. Son cosas diferentes. Entonces, yo pensaba que mi voz era maravillosa, que yo era única, un espécimen único aquí, hasta que empiezo a buscar clases para empezar a aprender técnicas de doblaje y aprender más y buscar una licencia como locutora en México. Porque en México podríamos decir que es junto con España, Argentina y Colombia los países líderes en este tema de doblaje. Y me encuentro yo con esta industria gigante, gigantesca, donde yo no era absolutamente nadie. Voiceovers y artistas de doblaje de toda la vida, congresos, academias, premios, técnicas, clases. Y me di cuenta que estaba como si hubiera encontrado el horizonte de repente. Y desde ese momento empiezo obviamente a decir, ok, yo pensé que estaba muy a lo alto del camino y ni siquiera estoy en el principio. Y desde ese momento me dedico y hablaba de esa milla de más. Quiero que algo pase, lo tengo que hacer yo. Nadie va a venir a tocarme mi puerta. Empecé yo a buscarme mis congresos, a hacerme conocer, a dejar que la gente me dijera,
eres buena, pero tienes que mejorar mucho, estudia con este, eres buena, pero tienes que ir a este congreso. Y empieza uno con esa motivación, y lo repito, eh, en el que depende de uno mismo muchísimo, de que seas capaz de hablar con la gente, de aceptar que no eres tan bueno en muchas cosas, que te falta estudiar mucho, o que eres muy bueno en algo y hacerte conocer. Y salir de esa zona orgánica en la que yo siempre me estaba moviendo, y es por eso que nace Siete Voices, en la que yo digo, miércoles, aquí hay mucho por hacer. Una cosa es el voiceover, otra cosa es el IVR, que es el que te dice Welcome to Bank of America, o ese tipo de cosas. Otra cosa es el doblaje. Para hacer doblaje tienes que ser un actor. Tienes que saber mucho de actuación, de las emociones para poder doblar. Es una historia muy distinta al que hace el voiceover. Claramente el que hace el voiceover también necesita bases de actuación, lo considero así, y no solamente es tener una voz bonita. Hay muchas cosas que hay detrás que la gente cree que es una voz tan bonita, venga, me hace venga, me hace la voz, y eso no es así. Descubrir eso ha sido el motor que me llevó a Siete Voices, y que me llevó además a tener esa pasión de decir, ay, los micrófonos tienen varias marcas, ay, es mejor grabar con esto, tengo que poner estos paneles para que no se oiga, a descubrir como un mundo nuevo, que no me dejó estancarme en ese apasionamiento que sentí, en el que sigo aquí, y que además le ayudó mucho a mi vida profesional, que es que desde que llegué aquí he servido refugiados y migrantes, y tengo esa vida del inmigrante que quiere tratar de hacer muchas cosas para poder servir a las comunidades, seguir uno desarrollándose. Entonces todo eso se juntó como en un solo camino, y me tiene muy contenta. No sé si después de decir todo esto respondí tu pregunta un Sí, poco. sí, sí. No, fue contestado. Voy a desglosar un poco en sí. Mencionaste de nuevo que hay ciertos aspectos de voiceover que son diferentes del doblaje, entre eso, el talento de quizá actuación. Ahora, dame una ilustración de cómo se oiría o qué cualidades se necesita para ser un buen candidato para el voiceover y alguien para ser un buen candidato para doblaje. ¿Cuáles son en sí diferencias entre un aspecto o un arte, ¿no? De lo que es el voiceover en comparación o contraste con el doblaje, para entenderlo un poco más? Mira, es una pregunta interesante porque además yo lo sigo aprendiendo, es una carrera que sigue en aprendizaje, y la inteligencia artificial ha llegado un poco a tumbar algunas cosas que la gente pensaban que eran y no son, y a reemplazar la voz humana, que no tiene reemplazo. Nunca la inteligencia artificial, por muy útil y funcional que sea, te va a reemplazar las emociones que transmite la voz del ser humano. Y yo lo sigo aprendiendo. Yo pienso que primero y de manera general, entre las dos cosas, la humildad y el reconocimiento que uno siempre puede mejorar, y que hay que adaptarse a las nuevas tendencias. Algún día las agencias o las marcas quieren una voz natural, y al otro día la quieren actuada. Entonces, quien ha hecho voiceovers toda la vida, y lo aprendo de mis colegas con los que yo misma he aprendido todo este tiempo, es que hay que tienes que tener la humildad de entender que todo va cambiando, y que eso también requiere un aprendizaje continuo en cualquiera de los dos oficios. Normalmente el voiceover graba con su voz, eh, trata de interpretar y de poner en la marca lo que la marca quiere, de poner en los videos o en los audios lo que la marca quiere transmitir. Necesita emociones, necesita aprender de cómo manejar el aire, necesita tener el equipo y el lugar adecuado para grabar, necesita tener una buena conexión con el cliente, entender el perfil de lo que quiere transmitir, debe ser versátil, debe ser abierto a posibilidades. No es solamente tener una voz bonita, estamos hablando de que la voz tiene ritmo, tiene volumen, tiene intención. Todos tenemos una voz distinta. Algo muy bonito de este oficio es que no puedes considerar a alguien como una competencia. Por mucho que hayas estudiado, pero si la marca quiere esa voz o quiere la otra, es algo que está mucho en desarrollo, y sobre todo el posicionamiento de dónde estás. El mercado de quienes son voiceovers en Latinoamérica al que está acá es muy distinto. Los demos con los que te muestras deben ser distintos. El mercado americano es un poco más seco y más frío en la forma de mostrar las marcas. El mercado latino tiene un poco a ser más folclórico, con más emociones, más largo.
Eso hay que ubicarse un poco en dónde estás y a qué mercado te estás dirigiendo. El doblaje como tal es lo que hemos visto toda la vida. Estás simplemente interpretando y poniendo tu voz sobre la de otra persona. Es decir, la porción de actuación y de capacidad de poder hacer la misma gesticulación, los movimientos físicos, los ruidos y las intenciones de la persona a la que estás imitando es distinto. Es decir, tú en el doblaje imitas a alguien que ya está emitiendo algo en otro idioma. El voiceover lo generas tú a raíz del entendimiento de la marca y de tu Ok. capacidad de poderlo exteriorizar. O sea, se puede decir, en otras palabras, que el voiceover, eh, por decirlo así, más que ver con la improvisación hasta cierto grado, que el doblaje es más apegado a lo que es una réplica entre, por decirlo de esa manera, de lo que era el lenguaje original, que en muchos casos son en inglés, ¿no? Entonces, Correcto. decir de esa manera que el doblaje es eso mismo, el doble o una réplica, lo más cerca que sea posible, mientras el voiceover tiene que ver con más, ah, ser más original y más que es el, vamos a decir, el locutor, el que va ahora a hacer como cierta actuación con lo que es la instrucción que recibe del cliente. Correcto. Y digamos que las 2 tienen algo en común y es que debes entender lo que estás haciendo, debes entender digamos que en el caso del doblaje, al personaje al que vas a interpretar en otro idioma, saber cómo se mueve, quién es, las voces, las gesticulaciones, para poderlo imitar de la misma manera. Imitar es un decir, es decir, poder ser esa persona en otro idioma, es decir, a tal punto y dicen que la persona que mejor hace el doblaje es cuando el que está viendo no se da cuenta que está viendo un doblaje y que percibe de manera natural que pareciera que te están hablando en ese idioma. Eso sí, sí, sí. Ese es el voiceover o el actor que llega a poder hacer ese doblaje de manera perfecta. El voiceover también tiene que entender al cliente, a la marca, qué es lo que quieren Ujú, transmitir, a quién le quieren llegar, a quién se lo van a vender. Uno tiene que meterse y estar inmerso en entender eso para poder transmitir esas emociones que el cliente quiere llevar con esa marca a su consumidor final. excelente. Saber si debes decirlo rápido, saber que si una campaña quiere una mujer de 20 años, hay mujeres de mi edad que pueden hacer mujeres de 20 años, hay otras que no. Es decir, cada uno tiene sus, ¿sabes? Sus capacidades, unas Ujú, mayores que otras, y lo importante es poderlo encontrar mientras vas aprendiendo, mientras te vas posicionando, y saber a qué sí, a qué no. De pronto eres una voiceover maravillosa, muy posicionada, con muchos clientes, pero las campañas para personas de 20 años no son para ti, o la gente que consume para hispanos no son para ti. Es decir, uno va encontrando su nicho y también su voz, qué capacidad tiene para qué tipo de mercados. Y como lo dije antes, si estás en Latinoamérica, se tiende a que haces un casting con tus demos. Aquí en Estados Unidos se tienen agentes, que eso en Latinoamérica no pasa, y el agente pues obviamente es el que te ayuda a poder encontrar clientes para utilizar tu voz, para sus muy bien. marcas. Es fascinante. En sí vamos a Sí. compartir con lo que son los interlocutores, los que están escuchando ahora mismo, el sitio, su información de contacto, Siete Voices. El nombre Siete Voices, ¿cuál fue la inspiración del nombre? Mis 6 hijos y yo. Ah, ok. Así de fácil. Ahora, como buena empresaria, le empieza uno a buscar 6 patas al gato, ¿no? O como buena mujer, no sé, como el que lo quieran ver, pero, o como buena hispana o lo que sea, pero también 6, 7 voces es las voces en las que trabajo con voiceovers refugiados para poner sus voces en recursos, ya sea de non-profits, for-profits, federales, para que la gente de su comunidad entienda. Ujú, No, a muchos de ellos no les gusta estar en cámara, entonces hacerlo con su voz, pues es bonito y no tienen que ser profesionales. Les ujú, ayuda a que saquen un poco sus emociones, pero funciona. Son 7 lenguajes, son también 7 servicios. Cuando los sumas todos, interpretación, traducción, em, voiceover, broadcaster, ya me faltan 2, pero bueno, son 7. Cuando he muy visto bien. que es algo 8, le pongo 7 más uno para que sea 7 siempre. Pero la razón principal, esas son las patas del gato. La razón principal es mis 6 hijos y yo, porque lo que me impulsa a pensar en mi vida en un futuro. Soy una persona muy creyente
y tengo la plena conciencia de que algún día no voy a estar acá y no sé si es mañana o en 30 años. Lo que tengo claro, no me gusta planear mucho. Soy muy organizada, pero no me gusta planear mucho el futuro, pero me gusta disfrutar el proceso. Yo Ujú, debo confesar que no tengo una meta clara porque me fascina disfrutar el proceso. Y yo tenía claro que lo que me impulsaba a poner esa extramilla que requiere sacrificio, rechazos, equivocaciones, también éxitos, alegrías, satisfacciones y todo lo negativo y positivo existe, era por mis hijos. Era para poderles dar una mamá que no iba a estar sentada en un computador aburrida haciendo lo que no le gustaba el día de mañana y que realmente disfrutaba el proceso de seguir sus pasiones y el ejemplo que ellos han visto en eso, porque de eso se trata la vida, ¿no? Que ellos vean que aunque ujú. la vida es difícil, también tiene cosas lindas y perseverando se logran muchas cosas importantes. Definitivo. Estamos aquí en los últimos minutos. Solo quiero volver a este tema que tenemos de more than bilingual, o en sí significa más allá de ser bilingüe, en otras palabras, porque muchas veces eh, el ser bilingüe, pues es el comienzo, como digo yo, no es el final, Ujú, porque ahora, ¿qué uno va a hacer con eso? Y entra lo que es la cultura. Hablaste de su pues, historia, ¿no? Que tiene diferentes culturas, tanto de Colombia como de Palestina, árabe. Y yo creo que muchos quizás que miran a alguien que habla un lenguaje aparte del inglés, muchas veces se le escapa ese detalle de la importancia de lo que es la cultura, y también todo lo que incluye, que son la música, que en sí toca el corazón, igual que el lenguaje, que hay el lenguaje que toca el corazón, que son lenguajes de corazón de la persona que en sí entienden bien, sienten la emoción, sea el trabajo que uno haga, sea de voiceover, doblaje, para poder uno conectar con el que está escuchando, ¿no? Esa voz tiene que ir más allá de ser bilingüe, porque si no, sería artificial. Existe, como dice, hay ujú. tecnología ahora que tú pones una palabra en mecanografiar y te dice lo que tú quieras, En pero no cualquier tiene idioma, el además. sentimiento. Y eso es lo que nosotros ahora con esta serie de conversaciones estamos sacando a luz de que, como el ejemplo que tú has dado aquí a los que están escuchando, de que cuando uno tiene pasión para hacer un trabajo, una carrera, y está junto con lo que en sí te motiva, te inspira, se puede lograr mucho. Y para eso, en el fondo o el fundamento, tiene que ser algo que una persona siente, entiende y puede transmitir porque es algo orgánico, algo natural para ellos. Y por eso aprecio mucho tu historia, que ha podido incluir en su motivación, en su inspiración, sus hijos, que pues es obvio que tienen un amor especial por ellos. Y eso creo que también es bueno para los que estén escuchando, para entender que no hay límites siempre y cuando uno sigue tras lo que le motiva, porque cuando vienen los días de nublado, entre nublado figurativo, ¿no? Ujú. Y que las cosas no salen como uno espera, si uno no está haciendo algo que te da esa inspiración o no tiene ese motivo correcto, se va a rendir. Es lo que muchos hacen, se rinden, porque no están haciendo realmente algo que sienten esa pasión. Si fuera a decirle a alguien que, o que está mirando o también escuchando, puede ser por los diferentes medios que tenemos, audio o vídeo, este programa, que está pensando, ¿debo o no debo? ¿Es para mí? No sé. ¿Qué le podría decir a esa persona para que no se quede en la duda y que pueda dar un paso hacia adelante para darle por lo menos pues un intento? Pues mira, y antes de responder, te digo rápidamente que eso que dijiste de la cultura es muy importante, Johnny, porque no es solamente ser bilingüe. El hecho de que uno pueda de repente hacer cambio a otro idioma abre puertas inmensas en todos los sentidos, oportunidades y además una capacidad infinita de ayudar a otros a que tú seas su voz. Y eso, y las culturas son distintas. Aquí donde yo estoy, hay por lo menos más de 15 países de habla hispana y todos hablamos distinto. Las palabras significan algo diferente.
entender la cultura como tal es tan importante y tan clave que eso le abre muchas oportunidades y por eso yo pienso y volviendo a tu pregunta, eh, aprovechar las oportunidades. Es importante uno entender dónde uno está, dónde estoy yo parado y qué hay para hacer. ¿Qué puedo aportar yo con mi talento? ¿Cuál es mi talento? El talento es muy fácil de encontrar cuando usted se siente atraído por algo que lo hace feliz. Si usted es feliz jugando fútbol, ese es su talento. Si usted es feliz hablando con la gente, tiene que buscar algo que tenga que ver con eso. Es decir, no es tan difícil encontrar qué me hace feliz, cuál es mi propósito, dónde, en qué tipo de trabajos, labores yo me siento pleno y para qué me he dado cuenta. Hasta la gente te lo dice, oye, tú cantas bonito, oye, tú eres buenísima para resolver problemas, oye, tú eres buenísima para esto. Cuando uno tiene claro eso, mira, si uno no estuviera haciendo lo que quiere, lo que le apasiona, estuviera uno trabajando para alguien. Finalmente uno tiene, todos los seres humanos tenemos que comer, tenemos que trabajar para Ujú, ganarnos un salario. claro. El mismo esfuerzo, la misma energía que le estás poniendo a eso, se lo estás poniendo a algo tuyo. Lo Ujú, que pasa es que en los seres humanos, y nos pasa a todos, nos gusta la zona de confort porque es la zona donde estás seguro y tranquilo. Alguien que se está ganando un salario y está en un trabajo, no, yo no voy a bajar esto por sería ser futbolista, tan difícil, tantos futbolistas, yo que lo voy a lograr. Hazlo, hazlo y no necesariamente uno tiene que dejar todo. La perseverancia es importante y en mi caso personal, disfrutar el proceso. Cuando uno piensa en metas gigantes, cuando yo pienso en metas grandísimas, es difícil porque a veces la vida no nos da o las oportunidades, pero el proceso se goza, en el proceso haces lo que te gusta, el proceso entiendes, disfrutas, te empapas de lo que te gusta, sin tener que dejar todo. Uno puede empezar a navegar entre varias opciones y definitivamente lo digo, es un mundo de sacrificio, es un mundo de a veces no dormir, es un mundo de frustraciones, de inseguridades, todo el mundo te va a criticar, uno tiene que seguir adelante sin mirar al lado, uno tiene que seguir adelante con una visión fija y como lo dije antes, no digo meta porque vuelvo a lo del proceso, pero con una visión fija en la perseverancia diaria, así sea en algo chiquitico, es muy satisfactorio, porque uno se va conociendo y uno va descubriendo y se le va abriendo un universo en el que, mira, a mí me pasó, yo soy muy mala para estas cosas, a mí no me gusta como el alabamiento público, a mí me cuesta mucho, por eso me gustó tanto el radio, y he aprendido a valorar mi historia, porque lo que yo soy en día, lo que yo he hecho y todo lo que yo he hecho, el que va a mi hija de vida, todo el mundo me dice, uy, todo lo que hace, todo lo que ha hecho, ¿cómo hace? Todo es impulsado 100% por mi historia, por los golpes que he tenido en la vida, por el amor a mis hijos. Siempre uno tiene un motor, así sea uno mismo o el que sea para seguir. Y sí, todos sí, estamos en el mismo bote. La comparación con la gente o con lo demás es imposible. Este cómo lo logró, este sí lo logró, yo no lo logré. Es uno pirar cuál es su historia, reconocer su historia, sus limitaciones, sus capacidades y seguro que el éxito llega. Y el éxito no es que vendas un montón y te vuelvas rico, ni que te vuelvas famoso, es haber logrado superar tus propios miedos, lo que lo hace uno exitoso, creo yo. Lo excelente. hace feliz. Estoy de acuerdo. Y son buenas palabras para concluir. Y aquí podemos continuar y vamos a tener que invitarte de regreso porque no, no se sintió el tiempo fue volando, nunca perdona. Sin embargo, quiero decir que pueden contactar a Alex si desean, pues, hacer un proyecto, entrar en este campo, su sitio en línea, vamos a compartirlo, sietevoices.com y vamos a tener todo eso en la pantalla y también en lo que tiene que ver con las redes sociales que nosotros vamos a estar pues compartiendo este episodio de Tuned In with Intersys, hashtag More Than Bilingual. Si usted está escuchando por primera vez el programa, estamos en YouTube, puede pues obviamente suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en LinkedIn, Instagram, todo eso, diferentes plataformas, Facebook, etcétera. Y también con Ale vamos a compartir todo lo que son pues los enlaces para sus redes sociales y continúe siguiendo esta serie de conversaciones que solamente sería la primera en esta serie en español, no será la última. Vamos a tener otras personas profesionales multilingües por igual que hablan español y van a compartir como ha hecho Ale hoy, su pasión y su arte. Entonces, vamos a tener que volver a continuar la conversación en el siguiente episodio cuando te invitemos,
Pero muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Es obvio que eh, está haciendo lo que te da placer, lo que te motiva, y eso en sí es algo que queremos en sí subrayar en esta serie, que es posible trabajar en el campo donde uno en sí siente esa pasión y los resultados cuando uno persiste y uno supera los obstáculos, pues es una cosa maravillosa. ¿Algunas palabras finales que Sí. quiere decir, Ale, para los que estén escuchando? No, pues lo concluiste maravilloso y te doy muchas gracias por este espacio, porque más que todo para mí es para de verdad decirle a los demás que todos estamos en el mismo bote, el bote de la incertidumbre, de las necesidades, de los sueños, de los talentos. Estamos en lugares distintos, como lo dije antes, capacidades distintas, pero en el mismo bote de la vida y realmente Siete Voices está al servicio de la gente, de lograr esa justicia del lenguaje, de ayudar al inmigrante que llega a tierras distintas a tratar de seguir, como lo hemos tratado de seguir todos, una mejor vida para uno mismo, para sus familias. Así que lo que yo, Alejandra, o Siete Voices pueda servir a las comunidades, a las marcas, y también que me apoyen en este emprendimiento tan bonito, pues muchas gracias y aquí estoy. Y gracias a ti. Muy Feliz de bien, volver cuando quieras. excelente. Yo soy Ale Ospina de Siete Voices y yo estoy tuned in.